se sienta a la mesa con ellos. Estos países no tienen el poder político en una región de mucha complicación geopolítica para actuar sin el respaldo norteamericano. Las palabras de Estados Unidos tienen que ser respaldadas por hechos. Se puede crear una zona liberada o en la parte norte, que tiene sentido, o en la parte sur. Y ahí entraría medicina y comida, y los sectores del ejército pueden buscar santuario. La mayoría de los hombres del ejército no quieren dispararle al pueblo, porque le disparan al pueblo porque tienen temor de que sus familias sufran represalias. Finalmente, en 5 segundos, si puede, ¿espera usted una salida política donde Bashar al-Assad salga del poder y vaya a vivir a Rusia, por ejemplo? Hemos intentado todo, incluyendo hablar con Assad para que se vaya pacíficamente. Los observadores de la Liga Árabe al principio, los observadores de Naciones Unidas de Anán, y desde entonces han ocurrido 2 masacres más. El presidente Assad no tiene ningún interés en una solución política. Muaz Mustafa, muchísimas gracias y agradecemos la traducción simultánea brillante de Orlando Gutiérrez. Gracias a Orlando. Vámonos a ver lo que está ocurriendo en otro lugar, en Pakistán. Estas mujeres cantan y aplauden tímidamente. Es una fiesta de casamiento. Pero este video casero, hecho con un teléfono móvil, puede haberles costado la vida. En las imágenes también aparecen 2 hombres jóvenes. Se cree que un consejo tribal, conocido como Shirga, los condenó a todos ellos por fornicación y los sentenció a muerte. Los 2 hombres, que son hermanos, lograron escapar de esta remota región y se presentaron este miércoles ante la Corte Suprema. Están arrestados por haber distribuido el video y les dijeron a los jueces que las mujeres fueron ejecutadas. La Corte Suprema pide que se investigue si estas mujeres están vivas o muertas, algo que la policía no ha podido hacer a pesar de haber visitado el pueblo varias veces. Wilfredo Amén Ruiz, esta barbarie es lo que algunos señalan que pudiera llegar a los países que cambien de régimen en el mundo musulmán o en el mundo árabe. ¿Esa es la justicia que pudiera prevalecer en esos regímenes? Definitivamente no. Esta conducta no es islámica. De hecho, el reportaje, y que invito a nuestros televidentes a verlo en su totalidad en la BBC, culmina diciendo que estas shirgas, que son unos consejos tribales, incluso dan instrucciones para que las mujeres sean violadas o hasta enterradas vivas. Y ese tipo de conductas son totalmente ajenas a la práctica del Islam. Pero son musulmanes esta gente. Son musulmanes, pero con unas costumbres tribales que preceden primitivas y mucho anteriores de que llegara el Islam. Hay sitios en el este de África, Oscar, que hacen ablación femenina, que no tiene nada que ver con el Islam, en países musulmanes como Somalia, Sudán. Así que hay mucho... se ha combatido, pero por ejemplo el caso de Arabia Saudita, que eso lo hemos tratado en otros programas, donde no se permite que las mujeres manejen, por ejemplo, las mujeres son tomadas como subhumanas. Y sin embargo, en los tiempos del profeta Muhammad, las mujeres tenían sus camellos y hubo mujeres, esposas del profeta Muhammad, que lideraron batallas. Hasta ese extremo tenía la participación la mujer en la sociedad, líderes de departamentos gubernamentales, de comercio. A pesar de haberse llevado una niña de 9 años. Se la hizo esposa a los 12. No, pero lo que pasa con eso es otra historia, Oscar, en el sentido de que en esa época, hace 1425 años atrás, se daban las esposas en esa edad a las mujeres como esposas, y cuando llegaban a su menstruación, entonces estaban la mujer capacitada para casarse, ¿verdad? Pero estamos viendo, Amer, esto es la parte quizá noticiosa de nosotros aquí, actos de barbarie, inclusive en países occidentales. Acuérdate aquel programa en el que usted vino del padre en Canadá, que ejecutó a sus hijas por haberse casado con el hombre que él... Eso es como si ahora mismo en Afganistán estuvieran viendo la televisión estos 3 actos de canibalismo en Estados Unidos y dicen, mira lo que hacen los americanos cristianos. Pero no se puede comparar una cosa con otra. Son actos excepcionales. Pero este caso de los caníbales no tiene que ver con religión, y ahí sí. Bueno, no, pues es que eso no tiene que ver con la religión, ese es el mensaje con la esencial. Interpretación de ellos, sí. No, esos son costumbres tribales que en un país musulmán sigue prevaleciendo, lamentablemente, unas conductas ajenas totalmente a los dictámenes del Islam. Es como esas aberraciones que pasan, los caníbales, la pedofilia, esas cosas. Los hombres que estaban aquí no estaban en una tribu, es producto de la droga
que es un problema social. Y esa gente allá, producto de costumbres tribales, hacen eso. Igual que el programa que hicimos de los niños esclavos que los esclavizan y luego los utilizan como esclavos sexuales. Eso no tiene que... Los que bailaban aquello. Eso se hacen, son costumbres tribales que son no solo ajenas al Islam, las condena el Islam. ¿Cómo podemos ver esto que acaba de ocurrir en esa tribu en Pakistán? Hay una gran diferencia y es importante comprender esto. Cuando estamos hablando de Arabia Saudita o de Pakistán o donde sea, que hay dos cosas, la cultura y la religión. Y algunas veces la cultura de las regiones son vistas como la religión. Y otras veces la gente mezcla la cultura con la religión. Pero es importante siempre entender lo que dice la Escritura, entender lo que enseña el Islam y separarlo de lo que es la cultura. Y ese es básicamente el planteamiento que siempre hemos hecho. Las conductas aberrantes en países como Pakistán y Afganistán siempre salen a relucir como una crítica del sistema y que eso es lo que prevalecería en casos de que cayera un gobierno simpático al occidente. Mira el ejemplo de Afganistán. Antes de que llegaran las tropas estadounidenses, que estaba el Talibán, que eran unos criminales y son clasificados por el Departamento de Estado como una organización terrorista, habían logrado que en Afganistán casi desapareciera la producción de opiáceos y hoy está en los niveles más altos históricos cuando hay 100 y pico de mil tropas. Eso no tiene que ver las costumbres de estas tribales con necesariamente en el Islam. Son países islámicos que se desvían. Vemos países islámicos que hemos discutido antes que lo han gobernado mujeres y países islámicos que la mujer no puede ni tan siquiera manejar un vehículo. Gracias, Wilfredo Ruiz, nuevamente. Muchas gracias al señor Moaz Mustafa y nuevamente